presento, mi nombre es Ronald Vargas. Soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de La Salle. Y también soy fotógrafo profesional, estudié en Zona 5, Escuela de Cine y Televisión y Fotografía en Bogotá. Yo tengo más o menos alrededor de 10 años de experiencia en sonido en vivo. Estuve trabajando en la ciudad de Bogotá durante varios años. Hace más o menos unos 5 años me movilicé a la ciudad de Santa Marta. Simplemente decidí venir a experimentar un poco con buceo y en este momento estoy trabajando como docente medio tiempo en la UNAD. Llevo 2 semestres acá y el otro medio tiempo soy instructor de buceo y me especializo en fotografía y video subacuáticos. Entonces, pues digamos que a grosso modo ese es el perfil que yo tengo. En este momento quiero compartir pantalla, pues simplemente les doy la bienvenida al curso y quiero compartir pantalla para mostrarles. Un segundo, por favor. Aquí estamos compartiendo pantalla. Entonces, déjenme observar aquí un segundo. Bueno, hay estudiantes que están teniendo problemas con esto, pero sin embargo lo que yo sé es que ya tenemos a varios acá, entonces puedo estar seguro que todo está bien. Quiero que me confirmen si en este momento están viendo la agenda del curso. ¿Alguno puede abrir el micrófono y simplemente Sí, señor. listo? Perfecto, excelente, excelente. Entonces, vamos a arrancar simplemente pues por lo básico. Quiero que revisemos la agenda del curso. Este curso va a tener 5 tareas que vamos a estar desarrollando, pues que tienen básicamente que ver con los, como así lo dice el título del curso, fundamentos del sonido. Entonces, la idea es que ustedes hagan un reconocimiento pues del fenómeno del sonido. Eh, Algo que he notado en los otros cursos que yo tengo y una recomendación que quiero hacer en principio es, me gustaría que ustedes investigaran sobre la diferencia entre los conceptos de sonido y audio, porque esto es importante y he notado que estudiantes que ya están en tercer semestre, en el tercer periodo pues de la tecnología en producción de audio, todavía no tienen claro ese concepto. Eh, Algo bien importante también que quiero que noten es que es muy posible que haya personas en este grupo que tienen manejo del sonido, que ya tienen experiencia, personas que están trabajando con empresas de audio, en estudios de grabación, músicos y demás, pero también hay otras personas que hasta ahora están comenzando a dar los primeros pasos, que acaban de salir pues del colegio, del bachillerato y les parece atractivo esto. Entonces los invito a tener a aquellos que tienen pues un nivel ya avanzado de reconocimiento pues de la industria del sonido y de lo que es la producción de audio, tener un poco de empatía, ¿no?, con estas personas que están arrancando. Eh, Porque pues esto es un proceso de formación para todos. Entonces, así siempre podemos aprender de los demás y hay que tener un poco de empatía y si tienen algo que aportar, muy chévere, porque también podemos ayudar a estas personas que están simplemente arrancando en este mundo del audio, ¿cierto? Esto, pues básicamente con lo que les estaba comentando, tenemos 3 unidades, conceptos básicos de la física del sonido, luego vamos a pasar a hablar un poco más de cómo funciona el aparato auditivo en el ser humano, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre la fisiología del oído humano y por último vamos a propagación del sonido en recintos, donde vamos a trabajar y hablar un poco más sobre acústica arquitectónica, cómo se comporta el sonido en un sitio abierto, en un sitio cerrado y un poquito vamos a hablar sobre los sistemas de refuerzo sonoro, ¿cierto? Que esos, algunos ya lo están viendo, otros lo van a ver el otro semestre, pero pues ahí digamos que viene la conexión a esta otra materia. Eh, Puntualmente quiero hablar sobre la guía de la tarea número 1, ¿cierto? Que es reconocimiento del sonido. Esta actividad finaliza este domingo 19 de febrero.
es importante que pues sepan que tienen que hacer todas las entregas, si bien están los foros para que ustedes hagan sus aportes y para que me pregunten cualquier duda, yo lo voy a estar respondiendo. También es importante que recuerden que las entregas se deben hacer por medio del entorno de evaluación. Entonces recuerden que aquí dentro del campus, ustedes tienen un entorno de evaluación y la entrega de esta tarea se debe hacer por medio de este link, de este enlace a la tarea 1, reconocimiento del sonido, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad en la parte de evaluación inicial, ¿cierto? Porque estamos en el momento inicial, entonces es evaluación inicial. En esta actividad, ¿cierto? Simplemente tienen que responder unas preguntas muy generales basadas en los que ustedes lean. Algo muy interesante sobre esta actividad es que quiero que ustedes traten de responder estas preguntas con sus propias palabras, ¿cierto? Más allá de que a ustedes se les aplica una herramienta que se llama Turnitin para saber si hay algún plagio o algo así, es simplemente saber qué entienden ustedes y con sus palabras cómo lo van a expresar. Porque es importante esto a la hora de hablar de producción de audio. Muchas veces nosotros en la profesión vamos a encontrarnos con personas que no manejan los conceptos y muchas veces vamos a tener que darle nuestro punto de vista o explicarle a alguien lo que estamos haciendo en un vocabulario, por así decirlo, aterrizado. Entonces es importante que ustedes usen palabras muy normales, como por ejemplo, teniendo en cuenta la primera pregunta, teniendo en cuenta la información que se presenta en el recurso educativo, ¿cómo definiría el sonido? Entonces la idea no es dar una respuesta con vocabulario muy técnico, sino con sus propias palabras, como si se lo estuvieran dando a entender a una persona que no tiene ni idea de esto, ¿cierto? Esto es simplemente para hacer ese ejercicio. La siguiente pregunta, ¿qué aspectos o variables logra identificar como importantes para describir el comportamiento del mismo? Esto viene pues a lo mismo y ustedes van a leer un poquito sobre física, un poquito sobre fisiología del oído, entonces sobre también acústica, entonces intenten dar respuestas muy aterrizadas. Esta siguiente pregunta me parece muy interesante. Señalé algunas actividades profesionales que se ven influenciadas por el sonido. Algo muy interesante, un ejercicio muy chévere es buscar qué profesión no tiene absolutamente nada que ver con sonido. Porque si ustedes comienzan a pensar hasta lo más mínimo, va a tener una relación pues, con el sonido y eso es muy importante. Digamos que a mí lo único que se me ocurre es de pronto la enseñanza por medio del lenguaje de señas para personas que no tienen capacidad auditiva por pues, alguna discapacidad, algún problema auditivo. Es lo único. De resto, yo siento que básicamente todo está relacionado con el sonido. Entonces, chévere si en esta parte de las actividades profesionales no se va por lo que es netamente la producción de audio en cuanto a la industria, por ejemplo, musical, a la producción de audiovisuales, sino ustedes se van un poquito más allá. Un ejemplo que yo les puedo dar es, por ejemplo, todo esto que pasa con investigaciones que se hacen con mamíferos marinos, haciendo grabación pues, del canto de las ballenas, por ejemplo. Esto tiene que ver mucho con sonido, seguramente tiene que haber un ingeniero de sonido ahí que sea experto en hidrófonos, que entienda bien la física del sonido para saber cómo manejar todo este registro de mamíferos marinos que se hace. Entonces es interesante que se vayan por ese lado, que traten, porque generalmente nosotros estudiamos esto porque nos gustan las artes, porque nos gusta la música, porque nos gusta la producción audiovisual, pero no pensamos más allá. Entonces, chévere si lo hacemos de esa manera. ¿Cree usted que el sonido puede otorgar una identidad particular a un objeto, persona o espacio en particular? Quiero que respondan esto. Seguramente esta parte ya tiene que ver mucho con acústica arquitectónica, cómo funcionan los recintos. Entonces, argumenten esta respuesta. Obviamente no es solamente dar un sí o un no y ya.
¿Y por qué cree usted que es importante estudiar y comprender la naturaleza del sonido y los diferentes aspectos variables que determinan su comportamiento, así como también sus ámbitos de influencia en la sociedad? Pues estamos en un programa de tecnología de producción de audio. Obviamente ustedes tienen que dar esta respuesta pensando por qué tiene que existir una persona profesional como un ingeniero de sonido o como un tecnólogo en producción de audio y por qué debe estar en la sociedad, porque cuál es nuestro rol social, ¿cierto? Básicamente esta parte que dice acá para el desarrollo de la actividad dice que ustedes tienen que empaparse del campus, entender cómo funciona todo esto, consultar la agenda, leer la presentación del curso. Esto es obvio, tienen que explorar el sílabus del curso, tienen que saber qué es lo que estamos haciendo. Y esto es muy importante, cómo debe ser la evidencia que ustedes deben entregar. Todo esto está en la guía, muchachos. Recuerden que es tan sencillo como entrar acá, entro al entorno de aprendizaje, hago clic en guía, actividades y rúbrica de evaluación y aquí me aparece un PDF que yo puedo descargar, que es exactamente el mismo que yo les estoy mostrando. ¿Por qué es importante? Porque aquí a ustedes les dicen que esto debe tener una portada, una introducción, cuestionario, conclusiones y referencias bibliográficas. Cuando nosotros vamos a la parte final de la guía que nosotros tenemos acá, ustedes van a encontrar esta parte donde está la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, además de responder las preguntas que les están haciendo, también hay una parte donde dice si el documento cumple con todos los elementos establecidos en la guía. Ese es el criterio de evaluación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, cuando ustedes les piden la referencia bibliográfica, nombran las normas APA. Muchas veces las personas no sacan la mayor puntuación en estos trabajos que ustedes están entregando porque simplemente no entregan las normas APA. Y es tan sencillo como ir a Google o a cualquier buscador y yo pongo normas APA 7, que es la última versión que hay, y aquí me aparece guía de normas APA. Es un PDF. Igual dentro de los recursos de la UNAD, dentro de la biblioteca que ustedes tienen pues disponible, también están las normas APA vigente y es importante que ustedes se preocupen sobre otros detalles como ortografía, cómo ser organizados. Ustedes tienen estos formatos como en el que está montado la guía, que tienen estos logos de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y de la UNAD montados en todos los recursos, en los contenidos, ustedes pueden acceder a eso para que lo hagan pues de manera organizada. Entonces, muy importante eso respecto pues, a la entrega de esta actividad. Por último, les quería hablar sobre esta parte de los encuentros que nosotros vamos a tener. Si ustedes ingresan al campus, van al entorno de información inicial, aquí hay una parte donde ustedes van, necesito que hagan esto, es importante que lo hagan, vayan al foro general del curso, por un lado, y participan en la interacción social, ¿cierto? Aquí simplemente ustedes van a contar quiénes son, qué hacen, por qué están estudiando lo que están estudiando, una pequeña introducción de ustedes y es algo que yo puedo leer simplemente para tener una perspectiva general de quiénes son ustedes. También pueden utilizar la parte de soporte técnico si están teniendo algún problema en el campus. Esta parte me la pueden hablar ahí. Yo respondo y yo remito pues toda esta información a la dirección del programa y pues a quien corresponde para resolver los problemas. Y dudas e inquietudes generales en el proceso formativo. Si ustedes tienen dudas sobre el sílabus, sobre cómo son las entregas de las actividades, sobre la agenda del curso, lo pueden hacer por medio de este entorno. Y por último, aquí también en esta parte de información inicial, yo quiero que ustedes vayan acá, a donde dice encuentros sincrónicos vía webconferencia. Por ejemplo, aquí yo ya tengo montada la información de esto que estamos teniendo, el enlace por el que ustedes accedieron, la fecha en que se hizo y la hora. Cada vez que se realiza una webconferencia el día siguiente, yo voy a ingresar acá y voy a poner el enlace de grabación. Las grabaciones de estos encuentros que estamos teniendo se van a quedar almacenadas en YouTube. Entonces yo les voy a a entregar este enlace de grabación una vez que ya hemos hecho las webconferencias. Ya el día de mañana o pasado mañana me voy a encargar de subir todas las webconferencias futuras
esto es importante para que se agenden. Igual yo les voy a estar utilizando el WhatsApp, aunque no es el medio de comunicación oficial, el medio de comunicación oficial es Teams, voy a estar utilizando WhatsApp para darles alertas y algunos de ustedes deberían haber recibido las alertas de la conferencia que acabamos de tener. Entonces, eso a grosso modo era lo que yo les quería comentar respecto pues a esta primera tarea. Es una tarea muy sencilla donde básicamente ustedes tienen que dar unas respuestas a unas preguntas básicas sobre fundamentos del sonido. Entonces, pues en este momento quiero abrir el micrófono a ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda respecto pues, al proceso que vamos a tener, lo pueden contar. Los mismos 3 estudiantes. Son los mismos 3 que yo tengo una pregunta, profesor. Cuénteme, por favor. Pues en la tarea pues había una parte pues, que es de conclusiones, ¿no? Entonces mi pregunta era si, pues por lo general esas conclusiones se escriben como en tercera persona, entonces mi pregunta era si, teniendo en cuenta que las preguntas son como a modo muy personal, si las conclusiones se pueden escribir en primera persona también. ¿No escucha nada o soy yo? Hello. ¿Me escuchan? Depende de lo que ven. Sí. Ok, entonces, ¿quién estaba hablando ahorita o si alguien quiere hablar, puede contarme. Aquí veo a Juan Sánchez, si quiere Juan me puede hablar. ¿Aló? Juan Sánchez, veo la mano levantada, si quiere puede hablar. Profe, yo aprovecho y pregunto, Ok, cuénteme. ¿hay algún listado de asistencia que su merced va a llevar aquí con estas reuniones? A mí la herramienta Teams me bota un listado de asistencia, entonces no hay ningún problema. Yo con ese listado ya sé quién participó, quién vino a la conferencia, entonces por ese lado no hay ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Y otra cosita, su merced va a utilizar el WhatsApp como para botarnos pues, cositas así. Uno también puede preguntarle a su merced por ahí. Sí, yo estuve comunicándome con algunos de ustedes. Está hablando Brandon, ¿cierto? Sí, señor. Brandon, ¿usted no recibió mensajes? Sí, de hecho sí. Ah, ok, perfecto. Eso es lo que yo voy a estar haciendo y por ese mismo medio ustedes me pueden preguntar cosas. Yo tengo un horario de atención. Ese horario de atención es, pues, básicamente de lunes a viernes, de martes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Yo les voy a estar respondiendo cualquier duda en esos horarios. Si ustedes me escriben tarde en la noche o en las mañanas,
seguramente van a recibir la respuesta o al otro día o en ese horario que yo les acabo de decir. Pero sí se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. La cosa es que siempre que se comuniquen conmigo por WhatsApp, si es una duda respecto a alguna tarea específica o algún detalle del curso, seguramente les voy a dar la información ahí, pero les voy a requerir que también publiquen esto en los foros. ¿Por qué? Porque pues la idea es que utilicen el campus virtual, número uno, y segundo, esas dudas de pronto las tiene otro compañero también, y ya estando pues publicadas en los foros va a ser de ayuda para los demás. Entonces, pues sí, Brandon. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Listo, todo bien. No sé si Juan Sánchez tiene el micrófono abierto, quiere hablar. Profe, pues no sé si me alcanzó a escuchar la pregunta que hice. Ah, bueno, listo, siga Juan Pablo, cuénteme. O sea, pues las preguntas que hay en la guía pues se responden como ¿cómo decirlo? Como una forma muy personal, ¿sí? Sí, Y pues las conclusiones, según lo que yo tengo entendido, pues se responden en tercera persona. Entonces la pregunta mía sí. era si las conclusiones se pueden escribir en primera persona o qué. Pues digamos que básicamente también cuando usted entrega conclusiones, lo que me tiene que decir es para qué le sirvió este trabajo, por qué cree que este trabajo para pues su proceso formativo es importante, ¿cierto? Es más algo así. Si las escribe en tercera persona o en primera persona, en realidad, pues para mí no hay gran diferencia como entender que usted tuvo pues algo valioso y que para algo le sirvió este trabajo, sobre todo más por ese lado. Y que haya buena reacción, es muy importante. Listo, profe, gracias. ¿No? ¿Quién sigue por ahí? Brandon, ¿puede bajar la mano? ¿Cierto? Sí, todavía. ¿Para arriba? A ver, ¿me escuchan? Sí, David. Sí. Listo, cuénteme, David. ¿Qué Eh, duda tiene? no sé, en el fondo se escucha primero mucho ruido, pero bueno, no hay problema, entonces alcanzo a escuchar. La cuestión es que ahí se habla de trabajos con normas APA, ¿sí? Sí. ¿Qué tan estricto es eso de las normas APA? Pues bueno, ¿cuál es la cuestión con esto de las normas APA? Cuando nosotros referenciamos algo que estamos leyendo o cuando estamos poniendo una referencia o un pie de página en un producto que estamos entregando, lo que estamos haciendo básicamente es respetar derechos de autor, ¿cierto? Cuando nosotros mencionamos a otra persona. ¿Qué es lo que ocurre con esto de las referencias bibliográficas? A veces la persona me pone a mí un solo renglón donde me dice el título del libro, pero no me dice de qué capítulo lo tomó, quién es el autor, en qué año se escribió esa publicación, y toda esa información es importante simplemente para respetar los derechos de autor de la persona. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia utiliza las normas APA en todas sus publicaciones, entonces ellos requieren eso. ¿Qué pasa conmigo directamente? Si la información está organizada y ustedes están utilizando normas y Contec o alguna otra norma que hay, pero todo cumple un orden y está bien referenciado, por mí no va a haber problema. Yo no les voy a bajar por eso. Pero simplemente si ustedes visitan una página y lo que hacen es pegarme un link de Wikipedia y nada más, eso no es una referencia, eso es simplemente pegar cualquier cosa por pegarla ahí. Entonces, digamos, por ejemplo, quiero compartir nuevamente pantalla con ustedes. Denme un segundo, por favor. Y quiero mostrarles, pues, cómo, por ejemplo, al final de las guías están las normas APA. Denme un segundo, por favor. Voy a compartir pantalla. Listo, ya deben estar bien. Cuando nosotros vamos aquí, por ejemplo, no en la guía, sino en entramos al curso, déjenme estar aquí, por ejemplo, en el syllabus del curso. Ustedes pueden descargar el PDF del syllabus. Quiero mostrarles aquí cómo están las referencias. Esta es una referencia. Me dice quién es el autor, cuál fue el año, el título pues
del trabajo, del elemento del que se toma y de dónde está ubicado, ¿cierto? Es repositorio institucional y me muestran un link. Así se debe poner, por ejemplo, un link, ¿cierto? Esta es la manera de referenciar un link. Pero a veces simplemente me ponen un link pegado en las referencias y eso no es una referencia. Esto simplemente se hace para respetar el autor. Esto está hecho con normas APA, ¿cierto? Estos son los formatos de las normas APA. Entonces, digamos que si me ponen una referencia incompleta solamente por ponerla, yo voy a asumir que eso no es una referencia, ¿cierto? Pero si ustedes lo ponen con orden, todas las referencias que ponen tienen el año, quién lo escribió, el título del libro, las páginas que se leyeron, yo lo valo. Así no cumpla normas APA, pero que esté organizado. ¿Listo, David? ¿Aló? Eso. Quiero saber si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo pido aquí a Juan Sánchez. Yo, profe, ¿ahí me escucha? Sí, ahora sí lo escucho. Una pregunta, ¿esto se tiene que hacer en Word, sí? ¿Una presentación en Word o...? Eso lo pueden hacer en Word, pero lo que yo prefiero es que ustedes lo hagan en Word y luego lo exporte como PDF, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Word es un documento editable. Si ustedes lo suben en el documento editable y la plataforma se lo recibe, por mí no hay ningún lío. Pero lo mejor es que ustedes se acostumbren a entregar los archivos en PDF. Sobre todo porque si hay un problema de compatibilidad, no sé si sea su caso, pero puede ser el de otro que está haciéndolo en una versión antigua de Word y me lo entregan a mí. Por ejemplo, yo utilizo en Macintosh, yo utilizo en Mac, y hay un problema de la compatibilidad de las dos versiones de Word, entonces ustedes me entregan el archivo y el archivo se desorganiza completamente. Eso también es una buena práctica a futuro, no solamente en este curso, sino en otros cursos donde ustedes tienen que entregar imágenes y donde tienen que entregar documentos que requieran no solamente texto, este solamente requiere texto, esta primera entrega, pero cuando uno le inserta imágenes, cuando es una presentación, cuando tiene video, o links o algunas otras herramientas o elementos, puede haber problemas de compatibilidad. Entonces, lo mejor en ese caso es que me entreguen un PDF. Simplemente hay un Word, ustedes le dan guardar como PDF y ese es el archivo que prefiero que suban porque es no editable. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, compañeros? Y listo, pues yo no veo más manos levantadas. Nada, pues entonces básicamente la invitación es que asistan a estas webconferencias. Yo me voy a estar comunicando con ustedes. Hay personas de las cuales yo no tengo el contacto de WhatsApp simplemente porque los números no funcionan para WhatsApp o porque no tienen el número agregado en la base de datos de la UNAT. Entonces, pues a esas personas específicamente les voy a enviar un email para solicitarles un número de contacto de WhatsApp. Y pues si simplemente no lo tienen, yo también voy a estar enviando las alertas vía email al email institucional, al que es @unat.edu.com. Y todo también está pues en el foro de noticias del curso. Pero pues es muy chévere. Yo sé que los mensajes van a ser simplemente alertas y les van a ayudar mucho al proceso formativo. Por ejemplo, el día viernes, sabiendo que el domingo ya es la entrega de la actividad, les voy a enviar vía WhatsApp un mensaje de alerta recordándoles que deben entregar esta actividad. Es importante, pues, si me pueden, sí, esas personas que van a recibir el email o los que saben que no han recibido WhatsApp, que revisen, pues, eso. Igual de todas maneras ya saben que la herramienta institucional para contacto es Teams y entonces en Google Teams con mi email institucional que es ronald.vargas@unad.edu.com y pues ya habiendo asistido a esta reunión se pueden comunicar por ese medio y yo les voy a estar respondiendo. Entonces por Teams, por Skype o por los foros del curso pues van a tener las alertas respecto a todas estas tareas. Entonces, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, recuerden que de todas maneras estas webconferencias
al día siguiente de que las revisiones van a quedar montados en YouTube. Y eso sería todo. Creo que no hay más preguntas, ¿cierto? David ya me había hecho una pregunta cuando se dije en la mano levantada simplemente de la pregunta que hizo anteriormente. ¿O tiene alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a estarnos viendo en las siguientes webconferencias. Vamos a estar hablando por los foros. Aquí veo a Luz Guevara. No sé si tenía alguna pregunta. Luz, cuéntame. Es que una pregunta no es como de pronto, escuchando, no sé si solamente en mi caso, se escucha algo más que está hablando y en algunas ocasiones no te entendí. Escuchaba Bueno. más hablando, pero básicamente es eso nada más. Bueno, pues yo los escuché a todos muy bien y pues lo que hice fue mutear pues a los micrófonos que habían abiertos porque al principio se ven los micrófonos abiertos. Pues igual, nada Luis, recuerda que esto quedó grabado y esta grabación yo la subo ahorita, a más tardar mañana la subo a YouTube y les comparto el enlace por WhatsApp y también pues por los medios que hay dentro del campus. No hay ningún problema. Gracias, profesor. Listo, muchachos, entonces pues ya se pueden retirar. Gracias por su asistencia y ahí nos estamos hablando. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe, igual.